Yo soy la doctora Julieta Fernández Madero de la Universidad Católica de Salta, directora del Laboratorio de Carne. Hoy vengo a hablar de la calidad de carne desde la mirada del consumidor, ¿sí? Antes que nada, quiero agradecer a los productores salteños, porque como un gran amigo, el ingeniero Marcelo Torino, hace años me dijo, la universidad debe estar inmersa en el campo. Así que como la sociedad rural Argencarne está conformada por los productores, especialmente los productores salteños, les agradezco el apoyo durante todos estos años. Bien, antes de comenzar, yo el mes pasado estuve en el sur del África dando charlas de calidad de carne, están detrás de lo mismo, y había un agroeconomista sudafricano muy conocido, Ernst Janovsky, que explicaba en forma muy sencilla la importancia de la calidad de la carne en el marco macroeconómico. Muy amablemente me prestó las siguientes dos filminas muy concretas que me va a ayudar a introducirnos un poco en el tema. El economista Janovsky, lo voy a citar un poco, explicaba en forma muy sencilla que la rentabilidad del campo era precio por volumen menos costos. Y él decía de que los costos son muy difíciles, ¿no?, de manejar y que los precios mucho más, ¿no?, son muy difíciles de manejar. Pero que lo único que podía hacer el productor, sí tenía mucha injerencia, era en el volumen y la calidad. Estos precios, acá en la Argentina están bastante, no tanto, allá él decía que estaban completamente afectados, acá gran parte están afectados los precios por los precios internacionales, los precios de la carne. Entonces, él decía esto y miren qué interesante lo que mostraba. Él decía que los precios de las materias primas solo aumentaron 2 veces en los últimos 60 años con la producción, siguiendo las tendencias de crecimiento de la población. Como podemos ver en este gráfico, los precios de las materias primas a nivel internacional solo aumentaron 2 veces en los últimos 60 años. ¿Aquí están? Bueno, perdón. Estas dos tendencias de acá, ¿sí? El punteo verde que vemos ahí, se ve la industrialización. Al principio, el primer punteo verde, se ve la industrialización. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la población mundial empezó a crecer más del 40% por año por 11 años y los precios crecieron. Acá abajo vemos el aumento de la población, ¿sí? Luego, la caída del comunismo como sistema económico que hizo la apertura de las fronteras, hizo el segundo pico de subida de precios. Estos son los commodities, algunos commodities, pero que él decía que todos más o menos seguían las mismas tendencias. Y él marcaba esto, él decía, bueno, ahora se viene, fíjense que acá marcó 2030, y dice, ahora se va a venir un nuevo desafío que va a producir un nuevo aumento de precios a nivel mundial. Y él decía, ¿estamos preparados para este nuevo escenario? Porque decía que estamos ante un nuevo escenario. El aumento del uso, ¿qué sería ese nuevo escenario? El aumento del uso de las energías renovables, como la energía solar, el avance de la inteligencia artificial, la carne artificial. El problema encima es que en los países de mayor poder adquisitivo, el crecimiento poblacional disminuye. En 10 años habrá menos gente comprando carne. Y ese mercado más exigente, nuevo, es mucho más exigente, para lo cual estamos preparados como sistema productivo, como cadena productiva de la carne. ¿Argentina está preparado? ¿Qué pasa acá en el norte? Bien. Hoy el mercado de las carnes lo maneja el consumidor. Creo que los oradores anteriores a mí lo han dicho y lo han dejado bastante claro, todos sabemos. El mundo quiere calidad y diferenciación. El mundo busca carne tierna, carne jugosa, carne aromática. Hay que pensar el negocio desde la génesis hasta la góndola, de atrás para adelante. Ya no podemos pensar más en el toro, la vaca, cuál es el mejor, sino empezar a mirarlo por dentro. ¿Para qué? Para ver qué es lo que me está pidiendo el consumidor.
¿Qué me está pidiendo? Colores, el famoso rojo cereza que nosotros hablamos en el laboratorio, rojo cereza, ¿ese nos está pidiendo? ¿O carne oscura? ¿Terneza o dureza? ¿Qué nos está pidiendo? El mundo comercia carne de calidad y discute la carne y el animal por dentro. Y como sabemos que todos los actores de la cadena de valor de la carne afectan la calidad de la carne, tenemos que empezar a pensar como una cadena integrada. Ahora voy a empezar a hablar de estos parámetros de calidad que el nuevo consumidor o este consumidor nos está exigiendo, especialmente el consumidor internacional. Todos sabemos que, muchos sabemos que la terneza es uno de los valores, uno de los parámetros de calidad que más pide el consumidor. Y además todos los estudios de investigación dicen que que la terneza es el parámetro de calidad más importante y el primero que va a elegir y por el cual el consumidor va a volver a comprar nuestra carne. Ahora bien, de la terneza yo creo que se habla mucho y sabemos algunas cosas en la cadena productiva de cómo lograr terneza y por eso voy a hablar solo de dos cosas. Primero voy a hablar del sabor, la jugosidad y los aromas porque quiero que empecemos a discutir más eso que la terneza y luego la terneza, voy a hablar de eso. La calidad sensorial de la carne. Hoy en día, no sé si ustedes se dieron cuenta que hoy en día el alimento se vende como una experiencia sensorial. Las catas de vino, las catas de vino, las comidas gourmet. ¿Vieron cuando se van a un restaurante esos comidas gourmet que les sirven muy poca comida pero muy elaborada? Lo que a vos te invita no es a saciarte, sino que lo que te está invitando es a tener una experiencia en los sentidos, a una explosión en la boca de sentidos. Eso es lo que el mundo está tendiendo. Iba a dar algunas definiciones, pero me han corrido con el tiempo. Entonces, de lo que quiero decir sobre la palatabilidad, el flavor, aromas y sabor, es que el mundo hoy está buscando palatabilidad, está buscando querer tener una sensación en boca y jugar con esos sentidos, eso es lo que está buscando. Para lo cual, ¿cómo lo podemos lograr con la carne? ¿Dónde está ese sabor? Ese sabor está en la grasa intramuscular, en el marmoleo que uno le dice. Ahora bien, la jugosidad también es parte de esa palatabilidad, parte de ese flavor o esa sensación en boca. La jugosidad depende de la grasa muscular y de las primeras 24 horas luego de la faena. Pero lo que quiero marcar es esto. La jugosidad depende hasta un 3% de grasa intramuscular. Más allá, si yo le aumento más grasa de marmoleo, no tengo más jugos. A mí sí, hasta un 3% me asegura jugos. ¿Sí? Bien. Esto es un trabajo de investigación donde nos demuestran estos americanos de que hay una caja de palatabilidad donde la palatabilidad es máxima y estamos hablando entre un 2,5 hasta un 7,5 de grasa intramuscular. Está bien, hasta acá son todos números, pero ¿qué es lo importante de que yo quiero dejarles a ustedes hoy a los productores? Antes de mostrarles la foto, de mostrarles decir qué es 3%, qué es 7%, qué es 8%, ¿a dónde estamos nosotros como argentinos? Fíjense que hay una subida muy importante, hasta un 3% de grasa. Luego se hace una meseta, leve meseta, no tanto, sube muy poquito, hasta un 6%. Se hace una meseta entre 6 y 7 y luego la palatabilidad disminuye. Disminuye en realidad por una cuestión de rechazo del consumidor que lo ve como mucha grasa, como muy engrasado y como no lo ve como algo saludable. Esto no pasa en realidad en Estados Unidos o en China, porque ellos están comiendo acá en 9, o China está comiendo, Japón está comiendo mucho más adelante. Bien.
Fíjense, esta es una selección americana, ¿sí? Esta es una escala argentina. Fíjense los porcentajes. Nosotros tenemos hasta poco, 3-4, modesto, que es este, de acá, 4-5%, abundante, un poco más de 6,5%, pero no llega al 7%. El prime está en más o menos 9%, un prime. Para lo cual, si yo les dije, bueno, escuchen, la palatabilidad, tenemos un máximo alrededor de un 5, pongamos, un 6 si queremos llegar arriba, pero ojo, si tenemos un 3, tenemos palatabilidad, tenemos sabores. Y si vamos aumentando de a poquito, cada vez tenemos más. Guarda. Argentina, nosotros estamos acá. El norte está acá. Esto es el norte. Que estamos hablando, y hasta les podría hablar de un poco de escaso. Y fíjense, escaso. Ya tenemos 1,8, 3, traza, ¿sí? Modesto, 4,5. Buenos Aires está acá. ¿Por qué? Porque tiene a los británicos, a las cruzas británicas. Acá no podríamos hacerlo. Pero podemos sacar esto. Podemos sacar un escaso perfectamente. ¿Y por qué lo marco todo esto? Porque hay un trabajo de investigación, un trabajo en realidad que no era de investigación, sino de relevamiento a nivel nacional, que lo hicieron estaban trabajando sobre un proyecto de tipificación, y dice que la media nacional es del 1,5% de grasa intramuscular. En Buenos Aires, esos son datos personales, por experiencia propia, en los frigoríficos, más o menos un animal, estamos hablando de británicos, cruza un mestizo, está alrededor de, si viene de campo, 4 o un poco menos, 3,5, 4, fíjense. Y si hablamos de un feedlot, está alrededor de 5. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué Estados Unidos hace prime y nosotros no estamos por acá? Igualmente tampoco nos tenemos que ir al prime, ¿no? No necesariamente, porque a ellos les gusta comer con mucha grasa, ¿no? Es una cuestión ya de gustos, salvo que querramos exportar a Estados Unidos. ¿Y qué es lo importante con esto? El productor argentino aún no tiene el concepto de la selección genética por grasa intramuscular. No la tiene. Lo único que te piden es qué tan grande es el área de ojo de bife. A lo último, igual voy a mostrar unos cuadros sobre el área de ojo de bife muy interesantes, que están buenísimos seleccionar por área de ojo de bife. Pero nos estamos olvidando de esto. Y yo hace mucho, me acuerdo, cuando era más chica siempre hablábamos del sabor argentino. Yo siento que un poco lo hemos perdido, no sé. Bien. Este es un asado comprado por un amigo mío en Estados Unidos. Miren cómo comen. Nosotros no comemos eso. Esto tiene 9-10%. No necesitamos llegar a esto. Esto es Japón. Esta es la Wagyu, la carne Kobe, la carne Wagyu. Bien. Acuérdense lo que acabo de decir, la grasa intramuscular, hasta cómo va aumentando la importancia de la selección. Es transporte de aromas, ese es importante. Una carne con menos del 2% sabe a lo mismo, no es que sabe a lo mismo, tiene el mismo gusto, no podemos hacer diferenciación. Esto es importantísimo. La grasa, hay 4 tipos de grasas y cada tipo de grasa se va depositando en diferentes tiempos. La última en depositarse es la de marmoleo. La anterior de la subcutánea, que es la que nosotros miramos para ver si el animal está terminado. Y las anteriores son las internas. Para lo cual hay que llegar acá. Como hay que llegar acá, si no le damos un empujón con la genética, estamos perdidos. Es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa. Especialmente acá en el norte. Acá en el norte, como encima no tenemos la ayuda de la genética ya natural, y no la buscamos tampoco, porque no tenemos ese concepto, miren lo que pasa. Miren lo que pasa con el asado este y este asado. Esto es un ejemplo de forzar un animal durante la recría y la terminación que no le da la genética. Como no le da, forzamos a esto y este animal ha tenido
35 kilos de grasa solo en el desposte. Imagínense, y no estaba tipificado con grasa 3, ¿no? Que ahí es donde te bajan el precio y todo eso. Fíjense cómo la grasa se va metiendo acá, entre la tapa del asado y el músculo que rodea las costillas. Cuando vos vas a comer, fíjense, acá se desarrolló y acá no. ¿Por qué? Porque siempre tienen que recordar esto. Si tenés músculo, no tenés grasa. Si tenés grasa, no tenés músculo. Hay que llegar a un equilibrio. O uno o el otro. Los dos no se pueden. Hay que llegar a un equilibrio. ¿Se entiende? Esto es un animal en el norte, forzado. Lo único que quería decir de esto es importante trabajar sobre la genética, la selección por grasa intramuscular, programación fetal, eso es importante para estimular esas células grasas, pero tráeme la genética. Si no tenés la genética, haces esos asados y toda esa cantidad de grasa que el que pierde o es el dueño del animal porque le bajan el precio del rinde, o si no le bajaron el precio del rinde, el que paga el pato es el frigorífico o el que está en la carnicería. Y debemos actuar como cadena productiva. Esto pasa, ¿lo ven? Fíjense, acá hay un número, este es trabajo de investigación. Fíjense, casi ha rendido lo mismo, no ha rendido tanto, bueno, 1,5 puntos, para muchos es mucho, si multiplicamos es plata. Este tenía novillo gordo, fíjense. Miren cuántos kilos tenía, recorte de grasa 34. Miren la cantidad de carne que se desperdició. Porque este es el mismo animal, o es casi el mismo animal. Donde metió la grasa, no metió músculo. ¿Lo ven? Eso pasa. De la terneza dije que, bueno, estoy corta de tiempo, pero lo que yo les quería dejar es esto. Primero, esto creo que estamos todos, sabemos que a medida que el animal es más grande se va endureciendo. Igual fíjense que una carne con terneza media lo podemos mejorar con maduración. ¿Sí? Maduración al vacío, eso se puede mejorar. De esto lo que quería hablar es esto. La importancia también del frigorífico y los sistemas de faena, de los controles de los sistemas de faena, que no es que es una mala faena, una faena que no está bien controlada. Fíjense la cantidad de agua que se pierde solamente en el oreo. Miren la cantidad de agua. Miren, este color es este color. Y si vos lo comprás en la carnicería y decís, no, pero está bueno el bife, o no. Tampoco, es un poco más clarito, pero tampoco. Este puede ser que digas, bueno, capaz está un poco oscuro. Pero fíjense este color clarito, la cantidad de agua que se perdió en el oreo. En el oreo, que debería perder, entre que lo metés a finalizar la faena después de las 24 horas de frío, estamos hablando de un poco más de un 2%. No estoy hablando de que se pierden 10%, porque enseguida te vas a dar cuenta. Sino que vas a perder 2,3, 2,5, multiplíquenlo por la cantidad de kilos. Es plata que se va perdiendo. La importancia de los controles. Bueno, este era lo mismo. Y el tema, antes de ir a maduración, todos estos parámetros que voy marcando, nuestro sistema de tipificación nos está dando información a los productores, los frigoríficos, pero no el frigorífico en sí, porque en realidad tiene que partir de la nación o de la parte de gobierno que haga un sistema de tipificación que pueda tirar no solamente al consumidor y decirle y ser consistente en lo que vende. Si vos tenés un sistema de clasificación sensible que realmente te está diciendo esto es tierno y esto es tierno. No solamente eso, le está tirando al productor información. Yo conozco una aplicación que está buenísima, ¿no? Pero en Buenos Aires, que de una consignataria que lo que te manda es el ranking de los rindes de los frigoríficos. Y vos decís, como productor, si vos querés mejorar, mejorar para que te rinda mejor, en la parte con las dietas y todo eso, el rinde al final es comercial. Yo no digo que esté mal, digo, ¿no deberían capaz haber un sistema sensible de tipificación y que pueda detectar el engrasamiento de los asados, cuánto fue el rinde verdadero para poder trabajar sobre la producción?
También hablo y criticando también un poco qué nos está pasando al sistema de la cadena de valor productiva de la carne, que tampoco nos comunicamos con los que hacen, con la parte genética, con la parte de cría. No nos estamos comunicando. Porque en realidad hay muchos que compran al pie y no saben qué es lo que están comprando. Porque yo digo, empecemos a seleccionar por calidad de carne, por grasa intramuscular, todo es heredable. Todos esos parámetros que estoy hablando son entre medio y altamente heredables. Entonces, ¿no sería bueno que si nos comunicáramos con el criador y pudiéramos traspasarle un poco esos precios, también al productor que está haciendo todo un esfuerzo para seleccionar lo mejor, ¿no? Eso seríamos como más una cadena, una cadena productiva y no tendríamos todos esos problemas de forzar el medio productivo, producir esa cantidad de grasa porque no sabemos con qué genética contamos. La maduración, el tema de la maduración es la maduración, estoy hablando de una maduración no en seco, sino en húmedo, maduración al vacío, que nos ayuda un poco a paliar un poco algunos defectos de terneza como por edad o capaz un poco la genética y un poco la dieta. Animales capaz un poquito más grandes de edad, producidos a pasto, con un poco de maduración, podemos apalearlo. Me estoy apurando porque me han dejado poquito tiempo, pero esto lo puedo dejar. Y esto es lo último que quería mostrar, que es muy interesante, que si bien yo estuve hablando de la grasa, qué tan importante es y que se contrapone con el músculo, podemos llegar a un equilibrio. Pero miren qué interesante estos trabajos. Este trabajo me lo cedió el doctor Ferrario, que es de un trabajo de INTA Leales, de la doctora Zimmerman, que ellos hicieron un trabajo, esto es hecho en INTA Leales, Tucumán. Son animales, como ven por la foto, son cruza de acá, cruza regional. Esta es una comparación entre pares. Se les midió el área de ojo de bife. El área de ojo de bife es la medición de la superficie de la chuleta del bife angosto, que es un músculo que cruza por acá entre las costillas, la chuleta, el ojo de bife. ¿Sí? Ese ojo de bife me habla y está relacionado completamente con la cantidad de carne que yo puedo sacar de ese animal. Entonces, para lo cual, si tengo más área de ojo de bife, tengo más cortes carniceros. ¿Se puede seleccionar? Sí, se puede seleccionar a los padres, no solamente por grasa, también por grasa subcutánea, que me va a dar una idea de qué tan rápido puede engrasar esos animales. Muy importante acá en el norte, que estamos peleándonos para poder terminar los animales antes del segundo invierno, antes de los 2 años. Para conservar la terneza y un montón de cosas, si no se nos vengan abajo. Esta área de ojo de bife se puede seleccionar, fíjense, ¿y qué es el índice de muscularidad? Esto es re importante porque a veces se enfoca en la selección por área de ojo de bife y no hay un concepto que es, si bien un animal puede tener más área de ojo de bife, esa área puede haber sido porque el animal es de un frame más grande o con textura más grande y no porque es mejor carnicero. Para lo cual siempre hay que hacer una formulita que es dividir el área de ojo de bife dividido el peso vivo de ese animal. Y me da el índice de muscularidad. 0,13 es el límite por la cual, si uno quiere mejorar, el que tenga por debajo de 13, lo descarta. Y por arriba sigue para adelante. Fíjense a este animal. Son animales pares, misma grasa subcutánea. Estos animales con 7 milímetros están listos para faena. Es una tipificación 1,5, casi 2. No es un 2 puesto, para los que sepan de tipificación. Es un 2. Índice de muscularidad, fíjense, este tiene 1,5 más de índice de muscularidad. Peso de la canal prácticamente igual. Rendimiento ya tenemos 3,3 más de rendimiento. Y fíjense, esto es en porcentaje, pero acá está en kilos. 10,6 kilos más de carne por animal. Pudieron sacar por solo tener 1,4 más de área. Y este es el otro ejemplo. Fíjense, acá son 2 pares. Fíjense que son animales de acá. Son acá animales del norte. Ni siquiera son puros. Son cruza, diríamos. Fíjense, 4,21, 3,48. Este tiene un poquito menos de grasa dorsal. El área de ojo de bife. Este es más pesado. Fíjense la foto.
Y para los que andan en el campo y están con los fitlos y con las... Fíjense, son animales, son fantásticos. ¿Quién diría que el colorado este de acá tiene bastante menos área ojo de bife? 12, yo este animal lo hubiera descartado. Con 12 tiene poco. Y 16. No veo mucha diferencia. Capaz los que saben un poco más tendrían que verlo dando vueltas un poco más, ¿no? No. No. No, son los dos novillos. Ah, Zimmerman sí la conoces, ¿no? Bien. Estos también son todos novillos. Fíjense acá, el índice de muscularidad tenía 4 puntos más. Rendimiento 55 contra 59, casi 60. Estos son rindes sin desbaste, sin nada, ¿no? Es un trabajo de investigación, por lo cual no se hacen, sino se informan previamente. Miren la cantidad de kilos que se le sacó a la 222. La que tenía 5,8 más porcentaje de cortes totales. 12,9 kilos. Yo igualmente, si bien vine a hacer hincapié en los sabores y en el flavor, ¿ves? Justo llegué. No quería dejar de mostrar esto y decirles, solo esto. ¿Nuestro sistema de clasificación de carcasa es lo suficientemente sensible? Todo lo que les estuve contando lo podemos medir en el frigorífico y se puede clasificar y debería ser una información muy rica para el productor, porque al final lo único, ¿qué información tiene el productor? Consumo, eficiencia de conversión, ganancia de área de peso, rendimiento al gancho. Rendimiento, porque es muy comercial, que no está mal, está bien, pero el punto es, si queremos ser una cadena productiva, ¿estamos produciendo a ciegas? Yo siento eso, estamos produciendo a ciegas. ¿Podemos ser consistentes con el consumidor? No hay forma que podamos ser consistentes así. ¿Cuánta información relevante nuestro sistema de clasificación genera? ¿Con cuánta información relevante cuenta el productor? Te apuré.